¿Cuándo decir no a un procedimiento intervencionista? Bueno, a partir del descubrimiento fortuito de los rayos X, los procedimientos mínimamente invasivos que fueron guiados por imagen han ido evolucionando para proporcionar a los pacientes opciones terapéuticas en el manejo de enfermedades vasculares y no vasculares. Nuestra especialidad ha ido aumentando sus posibilidades y obviamente con ello la demanda de nuestro servicio como apoyo integral en el manejo de nuestros pacientes. Hay que recordar que somos parte de un equipo multidisciplinario en el que tenemos una parte importante, no solo en el diagnóstico, sino ahora en el manejo, en el diagnóstico, en el tratamiento de algunas patologías en las que podemos intervenir como radiólogos. ¿Pero qué significa decir no? El no como tal puede tener varios significados y connotaciones dependiendo del contexto y la situación específica. Implica ejercer la autonomía personal y la capacidad de tomar decisiones propias. Puede reflejar también la capacidad de una persona para evaluar sus necesidades y deseos y prioridades y obviamente actuar en consecuencia. Es una palabra que aprenden a decir los niños desde la primera infancia y que al final se convierte en un límite que todos debiéramos tener. Permite expresar opiniones, deseos o desacuerdos de manera clara y respetuosa. El no es una palabra significativamente importante en nuestro lenguaje y es algo que difícilmente nos cuesta trabajo poderla expresar sin sentirnos como malas personas. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de ofrecer un cuidado óptimo y seguro a nuestros pacientes. Y obviamente esto a veces implica tener que tomar decisiones que son difíciles y que tenemos que considerar de forma muy cuidadosa cuando un procedimiento es adecuado, es conveniente y cuando definitivamente no lo es. ¿Cuáles son entonces los factores a tener en cuenta al evaluar esta necesidad de un procedimiento y cómo tomar las decisiones informadas y éticas? Bueno, aquí pongo una pequeña lista de cuáles son los elementos que considero importantes una vez que nosotros vamos a decidir la realización o no de un procedimiento intervencionista. Tenemos que evaluar previamente al paciente. La evaluación previa al paciente me parece una parte fundamental en la que nosotros necesitamos poder evaluar todas las condiciones clínicas del paciente, los laboratorios, las comorbilidades y todas estas situaciones que pudieran poner en riesgo al paciente y poder complicar nuestro procedimiento. Tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Siempre tenemos que ponderar cuánto beneficio le aporta al paciente el procedimiento que yo voy a realizar y si el riesgo que conlleva vale la pena. Tenemos que hacer una discusión multidisciplinaria. Estoy convencida que el poder platicar y tratar los casos de forma multidisciplinaria con el médico tratante, incluso en algunos de los procedimientos en los que podemos tener alguna complicación, hacernos un poco el equipo con médicos que puedan resolver de forma quirúrgica, por ejemplo, nuestras complicaciones, la comunicación con el patólogo, la comunicación con los clínicos es fundamental. Entonces, como parte de este equipo multidisciplinario, me parece indispensable poder tener esta plática para tratar de llevar al paciente al mejor puerto. Alternativas de tratamiento. Las alternativas las tenemos que ofrecer como una posibilidad, aparte de lo que nosotros podamos tener de opciones en radiología intervencionista, debemos de tener otras opciones que están no necesariamente en nuestras manos, pero que también pueden ser buenas opciones para el paciente. Una comunicación efectiva con el paciente, esto también me parece un pilar fundamental en la relación médico-paciente. Un paciente que está informado, un paciente que está con todos los elementos para poder tomar una decisión, es un paciente que incluso si se llega a complicar difícilmente va a poner alguna queja o difícilmente vamos a tener algún problema de tipo legal, especialmente que son los que más nos pueden asustar probablemente. Entonces, esta relación con con el paciente, con la familia, ser completamente abiertos, ser completamente honestos, darles a conocer nuestras bondades, pero también nuestras limitaciones, darles a conocer el alcance que tiene nuestro procedimiento, la posibilidad de que tengamos una muestra insuficiente, de que haya alguna complicación durante o posterior, me parece fundamental en la posibilidad de un efecto adverso, por ejemplo.
y las consideraciones éticas. La verdad es que no hay que olvidar esto ni en el medio público ni en el medio privado. Me parece muy importante siempre manejarnos con una alta ética y responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. La evaluación previa del paciente, como les decía, antes de decidir realizar o no un procedimiento, tenemos que evaluarlo de forma completa. La historia clínica, los estudios de imagen recientes, esto es muy importante. Recientes me refiero a no mayor a 3 meses para poder tomar decisiones de qué vamos a hacer. Hay pacientes que nos llegan con estudios de 1 año o un poco más y esos estudios no son valorables para tomar decisiones de un procedimiento actual. Entonces, probablemente implique un gasto para el paciente. Si estamos en la institución, probablemente retrase, pero es indispensable contar con estudios recientes. Tener informes de otros especialistas, discutirlo con el paciente y su familiar, conocer sus síntomas, conocer sus preocupaciones y sus expectativas. A veces muchos de nuestros procedimientos se los han ofrecido como la panacea para la cura de su enfermedad o para el mejoramiento de su condición clínica, cosas que a veces no son reales, porque el paciente no solo tiene eso. Entonces hay que ser muy claros con el paciente y saber hasta qué punto nosotros sí podemos intervenir ofreciéndole un beneficio real. En esta parte viene lo que les comentaba, el riesgo-beneficio. Es esencial sopesar cuidadosamente los posibles beneficios del procedimiento y los riesgos asociados. Tenemos que evaluar toda la información que hay de manera científica, los resultados de estudios previos, de nuestra experiencia, y determinar si los beneficios potenciales superan los posibles riesgos. Una vez tomada esta decisión y una vez asumiendo los riesgos que implica realizarla, creo que tenemos luz verde al menos en ese aspecto. La discusión multidisciplinaria, en situaciones complejas especialmente, es súper importante contar con esta opinión de diferentes especialistas, médicos, cirujanos, oncólogos y otros profesionales relacionados, como les decía, o sea, médicos clínicos, ginecólogos, patólogos. Necesitamos un equipo con el cual discutir estos casos, incluso a veces de forma prospectiva, para ofrecerle a la paciente alternativas más adelante, ¿no? Incluso esta oncoplástica y algunas otras cosas que por lo menos ya las tenemos en el radar y el paciente sabe que estamos abarcando todas las posibilidades, desde las mejores hasta las peores, y que tenemos contemplados todos los aspectos. Hay que compartir información y opiniones que ayuden a obtener una perspectiva pues, más amplia de todo el panorama que podemos tener. A veces hay especialistas que pueden ver cosas que nosotros no. Entonces sí los invito a platicar y tener este diálogo cordial de los pacientes sin pensar que uno es más tonto que otro, ¿no? Simplemente apoyándonos y cada quien aportando desde su trinchera lo que creemos que sea mejor para el paciente. Alternativas de tratamiento. Bueno, es de suma importancia considerar las opciones que hay como una alternativa a lo que nosotros estamos ofreciendo. A veces es necesario realizar un manejo conservador, a veces menos es más. Y a veces un manejo expectante puede ser una mejor decisión que llegar y hacer un procedimiento que no lo necesita o que no es el momento adecuado para realizar. En algunos casos puede haber terapias que no son invasivas o que son menos invasivas y que pueden ser igualmente efectivas para este paciente. E incluso pues, llegar a ser preferibles por las comorbilidades o las condiciones clínicas. Entonces, creo que sí es muy importante. No todos los procedimientos los tenemos que hacer, no tenemos que decir que sí a todo. Y bueno, pues es un poco la intención de esta plática. La comunicación efectiva con el paciente, lo que les decía, hay que ser claros, hay que ser transparentes, hay que ser honestos. Esto es fundamental. Les tenemos que explicar los riesgos y los beneficios. Beneficios que pueden ser pues importantes para su diagnóstico y riesgos que pueden ser tan grandes como la muerte. El paciente debe estar enterado que puede hacer reacción a cualquiera de los medicamentos que apliquemos, incluso a la lidocaína, que puede tener reacción a cuerpo extraño, que puede tener cualquier complicación derivada. Eso hay que ponerlo, eso hay que explicarlo y eso hay que escribirlo siempre en el consentimiento informado que tenemos que llenar y firmar previo a cualquier procedimiento. Es indispensable. Ahí se los pongo incluso con mayúsculas. La firma del consentimiento informado es fundamental previo a cualquier procedimiento. La verdad es que no podemos arriesgarnos a no tenerlo para fines legales y la verdad es muy importante hacernos la costumbre de tenerlo siempre.
Las consideraciones éticas, bueno, como les decía, la verdad es que esto debe estar presente en nuestro actuar médico de todos los días, desde el ultrasonido más sencillo que podamos realizar, por decirlo de alguna manera, hasta el procedimiento radiológico intervencionista más complejo. Esto implica respetar la autonomía del paciente, evitar la sobreutilización de procedimientos innecesarios, lo que conocemos como el encarnizamiento terapéutico, y garantizar una distribución adecuada de los recursos médicos. Tampoco hay que hacer un gasto excesivo de los recursos, ya sea en la institución o en el medio privado. La verdad es que todos estos recursos cuestan, alguien los tiene que pagar. Entonces, seamos responsables en el uso de estos recursos. Y en cuanto a la autonomía del paciente, también hay que escucharlo. También hay que saber si el paciente quiere o no realizarse el procedimiento, si al final hay una revocación del consentimiento porque el paciente ya no lo está aceptando, y eso hay que respetarlo. Creo que tampoco podemos forzarlo, ni podemos obligar a un paciente que no quiere entrar a tal o cual procedimiento. La siguiente diapositiva les muestro algunos casos de la vida real y les ponía que me acompañaran a ver esta triste historia, aunque no es tan triste en realidad, porque tenemos un poco casos de todos tipos, pero de los casos que se han complicado, de los casos que nos han sido difíciles, son de los casos que a veces logramos aprender más y tener estas experiencias. Yo les podría asegurar que al menos todos los que hacemos radiología intervencionista tenemos en la mente un caso que en este momento podemos decir no debía haberlo hecho, ¿no? Que con la experiencia, que con los años, que con el transcurrir del tiempo hemos logrado superar algunas de estas cosas, pero son complicaciones que nos han dado vueltas en la cabeza por meses y siempre regresamos al punto de qué pude haber hecho mejor, qué pude haber hecho diferente, por qué no dije que no, ¿no? Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, algunos ejemplos de cuándo hemos tenido que decir que no, al menos a título personal, en qué momento sí podemos limitar este procedimiento. Biopsias de nódulos tiroideos. Les presento aquí una paciente femenina, 54 años de edad, con un perfil tiroideo normal, que ya de entrada, pues eso nos habla de una paciente eutiroidea, ¿no? Refiere disfagia, por lo que se solicita un ultrasonido tiroideo. El reporte de ultrasonido de tiroides que tiene la paciente refiere un nódulo irregular, vascularizado, con focos cálcicos y requería una biopsia. Entonces, esa es la descripción. Les presento las imágenes, salvo la mejor opinión de los que lo estamos viendo. Pues es un nódulo realmente pequeño, es un nódulo hipoecoico que está localizado en el óvulo tiroideo del lado derecho y que es un nódulo realmente pequeño. Hay que estar actualizados. Esa es otra de las condiciones para nosotros poder tomar decisiones que sean las más adecuadas. Entonces, hablando específicamente de nódulos tiroideos, tenemos que estar familiarizados con el TIRADS y el manejo de estos nódulos tiroideos. Entonces, hay que recordar que aunque sea un TIRADS 5, si el nódulo no alcanza por lo menos 1 centímetro de diámetro, pues no es biopsiable. Aquí vemos este nódulo que mide 8 por 6 por 6 milímetros. Entonces, es un nódulo que ni aún teniendo todas las características de sospecha, se considera adecuado para la biopsia. Y esto hay que explicárselo al paciente. El tamaño del nódulo nos va a limitar la adecuada obtención de material, nos va a limitar el poder sacar una muestra que sea adecuada y puede ser una muestra insuficiente, una biopsia que no tengamos un resultado concordante con lo que se está sospechando. Entonces, si no vamos a tener un resultado concreto, pues la verdad es que yo sugeriría no biopsiarlo, ¿no? Les recuerdo aquí rápidamente el TIRADS por el ACR y las cosas que nosotros tenemos que evaluar, que son la composición, la ecogenicidad, los bordes, los márgenes, los focos ecogénicos, y con eso tenemos los puntajes de TIRADS. Entonces, para los radiólogos intervencionistas y para los que no lo son, los invito a darles una leída porque es diferente del BIRADS. La nueva edición ya no tiene TIRADS 4A, B y C, a diferencia del BIRADS. Entonces, hay que actualizarnos, hay que ver cuáles son las condiciones en las que sí se envía un paciente a biopsia y cuándo no. Y hay que hacérselo saber a los clínicos, especialmente a los médicos endocrinólogos y algunos cirujanos oncólogos que traen esta confusión con BIRADS. Entonces, sí les sugiero que, de forma muy cordial, creo que podemos acercarnos, podemos platicarlo, incluso podemos ponerlo en nuestro reporte y poder decir por qué sí o por qué no. La siguiente es una paciente femenina, 40 años, antecedente de hipotiroidismo desde hace 7 años,
con un ultrasonido tiroideo de control. El reporte de ultrasonido tiroideo pues refiere múltiples nódulos hipoecoicos bilaterales y dice que requiere biopsia. Ojo con estos reportes son sacados prácticamente de la conclusión del reporte. Estos reportes no tienen ninguno de los descriptores de TRATS, no tienen ningún puntaje, no tienen nada. Entonces, la verdad, desde que vemos este tipo de reportes, pues nos damos cuenta que quien lo está realizando tampoco tiene la actualización que se requiere para estar haciendo estos estudios. Vemos en las imágenes de ultrasonido, en esta diapositiva, una tiroides heterogénea por completo, unas áreas hipoecoicas de distribución difusa en la totalidad del parénquima. No vemos algún nódulo francamente de sospecha, no vemos algún nódulo sólido, no vemos alguno con alguna característica que sea biopsiable. Entonces, ojo con esto, a veces personal que no está muy capacitado lo puede dar como múltiples nódulos pequeños de diferente tamaño, algunos milimétricos lo describen y sugieren biopsia. La verdad es que esto no es biopsiable, así que todos estos pacientes que llegan con este hipotiroidismo crónico, pues no suelen tener algún nódulo real para biopsiar, así que hay que ser muy cuidadosos en la adquisición de nuestras imágenes y sobre todo en el reporte que estamos haciendo. El drenaje de quistes hepáticos, esto es una de las cosas que son más o menos ocurridas. Se ve un quiste y automáticamente nos lo envían para un drenaje. Esta paciente femenina de 80 años se le realizó una tomografía de tórax por sospecha de neumonía y se identifican quistes hepáticos como un hallazgo. Es una paciente de 80 años que está asintomática, que fue un incidentaloma el encontrar estos quistes. La paciente niega cualquier sintomatología abdominal y me la envían para punción de estos quistes. Prácticamente estos quistes se han mantenido en vigilancia. Tenemos aquí la tomografía de control posterior a 9 meses. Los quistes, incluso uno disminuyó. El otro quiste prácticamente no ha cambiado en forma significativa. Tenemos un diámetro mayor de 89 milímetros en la tomografía previa. En la actual de 92 es un cambio muy pequeño. Y el otro incluso, como les decía, disminuyó. Vemos ahí el diámetro de 65 milímetros contra 52. Entonces, esto solo ha requerido manejo conservador. Una paciente de 80 años que no tiene ninguna molestia. Yo no veo la necesidad a priori de picarla y de drenarle estos quistes que no le están ocasionando nada. Entonces, esta paciente la hemos seguido teniendo en vigilancia y la paciente se ha mantenido asintomática. Claramente, si en algún momento tuviera sintomatología abdominal, tuviera incremento de volumen, le estuviera condicionando efecto de masa sobre otros órganos, el intestino, bueno, se valoraría, ¿no? Pero en este momento la verdad es que la paciente ha estado completamente bien. Drenajes de hematomas. Esto también es más o menos frecuente que lo soliciten cuando son hematomas postquirúrgicos. Esto es más o menos ocurrido. Tenemos aquí una paciente femenina, ojo con la edad, tiene 8 años. Dice que refiere que durante la actividad física escolar sintió un dolor agudo en el glúteo derecho. Nos la envían primero para un rastreo sonográfico y para drenaje de colección, si es que hubiera algo. Se realizó el rastreo en urgencias porque ellos identificaron ahí una colección y después, pidieron corroborar este ultrasonido ya por un médico radiólogo y que ellos habían visto una gran colección y querían drenar este hematoma, ¿no? Entonces, vemos aquí la colección que prácticamente no es tampoco tan grande. Son 2.5 mililitros, pero vemos en el resto del glúteo este aumento en la vascularidad. Vemos con el Doppler color cómo hay muchos focos que pintan de aspecto inflamatorio. Vemos estas áreas hipoecoicas distribuidas de forma difusa en todo el glúteo. Tenemos la siguiente imagen donde vemos prácticamente esta distribución en todos los tejidos de estas áreas hipoecoicas. No hay una zona franca de drenaje. Entonces es muy importante poder decidir en qué momento drenamos o en qué momento no. Esto que no está organizado, una paciente de 8 años que es un hematoma así, obviamente hay que investigarle causas subyacentes, hay que descartar otros problemas y coagulopatías antes de decidir entrar y picar pues de forma aleatoria, ¿no? Porque no hay alguna zona para drenarse. Entonces, ojo con esto. A veces nosotros decimos que no y a veces los médicos de urgencias pues son un poco animados y
se deciden a hacer la punción porque dicen, pues qué tontos, ¿no? ¿Por qué no la hicieron si está tan fácil y si está tan aumentado de volumen? Pero ya vimos que hay muchas zonas con edema, ya vimos que la distribución no es una sola colección, entonces son las cosas que nosotros podemos decir no porque no es conveniente, no porque vale la pena estudiar a la paciente, no porque no es significativo que yo te saque 2 mililitros y tal vez pueda sangrar el doble, entonces vamos a empeorar la condición. Así que, pues definitivamente esta es una paciente que nosotros decidimos dejar con manejo conservador y siguió pues en estudio de estas coagulopatías porque no era la primera vez que la paciente llegaba con un cuadro clínico similar. Una BAF de ganglio axilar. Tenemos una paciente femenina, 44 años, que acude por palpar un nódulo en la axila derecha, que es doloroso. Se realizó una mastografía en medio privado con diagnóstico de BRAF 2. No se cuenta con las imágenes, solamente es el reporte lo que nos dice esto. Regresa la paciente posterior a 5 meses por notar crecimiento del nódulo. Se realiza un ultrasonido y se identifican adenopatías axilares derechas. Nos la envían y solicitan una BAF. Cuando nosotros vamos a esta paciente, es una paciente con un incremento del volumen de la región axilar de forma significativa. Clínicamente es muy evidente. Hacemos el ultrasonido y encontramos estos nódulos de gran tamaño. Encontramos estos nódulos hipoecoicos altamente vascularizados que corresponden con ganglios y conglomerados ganglionares muy francos que, aunque nos solicitan una BAF, en el contexto de una mastografía, que es un BRAF 2, donde aparentemente no hay alguna lesión mamaria, pero tenemos ganglios axilares unilaterales que sospechamos con esta infiltración tumoral por las características sonográficas del ganglio. Aunque nos solicitan una BAF, sabemos que este tipo de muestra puede quedarse limitada para diagnóstico. Entonces, si estamos en posición o en posibilidad de hacerle una biopsia por Trucut, la verdad es la mejor opción. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los médicos nos pueden sugerir el tipo de biopsia, pero los que decidimos qué tipo de biopsia hacemos somos nosotros. Eso es muy importante y no es que quién sabe más, ¿no? Vamos, en mal sentido, pero la verdad es que de alguna manera nosotros tenemos que buscar el método con el que les vamos a dar más información. Y eso aplica para todos los métodos de imagen, ¿no? De pronto no es que no queramos hacer una tomografía o una resonancia, es que tal o cual método es mejor para tal o cual diagnóstico. Acá pasa lo mismo, entonces cuando nosotros tenemos que decidir qué biopsia hacer, no solo es el calibre de la aguja, es la longitud de la aguja, es el sitio donde vamos a puncionar. Hay muchos tumores, por ejemplo, que tienen mucha necrosis central y que los clínicos dicen, bueno, pero es un tumor de 6 centímetros, ¿cómo no lo vas a picar? Pues no se puede picar de forma tan fácil porque picar la necrosis es tener nada de material viable para estudiarlo. Entonces, son el tipo de cosas que aunque nos puedan pedir la biopsia de alguna manera, pues nosotros tendremos que decidir cuál es el mejor abordaje. Esta paciente se biopsió con Trucut. Tenemos las imágenes ahí donde estamos tomando la biopsia tipo Trucut y vean la diferencia del resultado de una BAF que nos hubiera dicho células tal vez con infiltración maligna a este resultado que nos habla de metástasis de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado, donde nos pueden dar todas estas características, las formaciones tubulares con 2 puntos, el pleomorfismo con 2 puntos, la actividad mitósica con 2 puntos, la permeación vascular e intratumoral presente. Se le hizo inmunohistoquímica a esta muestra y nos reporta receptores estrógenos y a progesterona negativos y un HER2 con 0 puntos que también es negativo. Y con esto tenemos un triple negativo y desafortunadamente pues es un triple negativo y aparte oculto de mama. Entonces esto nos somete a un riesgo pues mayor para la paciente. Tiene dificultad para su diagnóstico, vamos a tener que ir a buscar el tumor en mama, pero con estas metástasis axilares tan grandes, la verdad es que el pronóstico pues cambia para la paciente, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que nosotros podemos decidir cuando vamos a tomar una biopsia y cuando vamos o cuando estamos valorando a un paciente. El drenaje de colecciones por pancreatitis, por poner un ejemplo, esta es una paciente femenina, 74 años, que ingresa con un descontrol metabólico y datos de pancreatitis. Se documenta pancreatitis enfisematosa y colecciones peripancreáticas. La paciente está en unidad de cuidados intensivos, tiene choque mixto y nos solicitan el drenaje de colecciones para mejorar la fiebre y el foco infeccioso.
Un tema complicado, vaya, porque es familiar de un médico, entonces obviamente se lo plantean como la mejor opción para mejorar el cuadro infeccioso. Aquí vemos en los cortes de tomografía axial con contraste la presencia de estas pequeñas colecciones adyacentes al cuerpo y cola del páncreas, realmente muy pequeñas, lo que nos implicaría realizar un drenaje transgástrico o realizar un drenaje que implica mucho más riesgo de punción a órganos adyacentes, a intestino, por lo cual pues no es viable. Y la verdad es que es una colección menor a 5 cc, que tampoco es viable drenar. Entonces, en este contexto de una paciente con choque mixto en cuidados intensivos, donde tiene muchas más prioridades para resolver, la punción definitivamente no es la mejor opción. La paciente falleció al día siguiente que nos la presentaron y definitivamente pues no fue por la punción ni solo esta colección, ¿no? La paciente tenía muchas más comorbilidades y creo que de alguna manera también el no haber realizado la punción evita que nos puedan implicar en una complicación, ¿no? De un proceso que ya estaba de por sí complicado. Entonces, si no le íbamos a ofrecer algún beneficio real a esta paciente, pues la verdad es que decidimos no realizarla, considerando que tenía muchas más prioridades que debían ser atendidas y bueno, pues desafortunadamente así fue. Una toracocentesis guiada por ultrasonido, paciente femenina de 82 años, antecedentes de cáncer de mama derecha, tratamiento con mastectomía radical más quimioterapia. En el último RECIST se documentó progresión de la enfermedad por actividad pulmonar metastásica y derrame pleural unilateral. La paciente acude al servicio de urgencias llevada por familiares al referir incremento de la disnea. En la auscultación refieren matidez basal derecha, se solicitó toracocentesis guiada por ultrasonido y en nuestro servicio sugerimos valorar con tomografía. El servicio de urgencias se desespera porque dice que no va a esperar una tomografía más y deciden puncionarla. Esa punción se hace directamente en el servicio de urgencias. Desconocemos si guiada o en un intento de guiarse con ultrasonido, y la paciente pues empezó con un mayor descontrol, una disminución en la saturación de oxígeno. La paciente estaba empeorando clínicamente y entonces urgencias decide que bueno, si necesita la tomografía, se hace la tomografía posterior a la punción realizada en urgencias y ahora vemos que ya no solo trae el derrame, sino trae un neumotórax, ¿no? Los médicos, pues lejos de ayudarle a drenar el poco o mucho derrame que pudo haber traído, se complica esta paciente ahora con neumotórax. Entonces, la verdad es que si se hubiera hecho la tomografía previa, probablemente hubiéramos valorado el volumen y ver si era realmente o no necesaria esta toracocentesis, ¿no? Como vemos, el líquido aparentemente era laminar, al menos lo que vemos del lado izquierdo tampoco se ve en forma significativa hacia la base y hacia la porción posterior del pulmón. Entonces, pues bueno, la verdad es que con esta paciente ya no solo tenía el líquido y ahora tenía un derrame. Vemos, por ejemplo, ahí toda el pericardio, cómo se encuentra engrosado. Esta paciente, aparte de lo que tenía, su problema probablemente era predominantemente cardíaco. Entonces, pues se realizó una punción un poco desesperada y un poco, se entiende en el intento de ayudar a la paciente, pero bueno, no siempre queriendo ayudar es que hacemos las mejores cosas y por eso es que nosotros habíamos sugerido una valoración previa, ¿no? Esta es la evolución de la paciente, fue una evolución muy tórpida, evolucionó además con neumonía, el neumotórax no mejoraba, empezó a hacer además enfisema subcutáneo. Entonces fue una evolución muy tórpida que pudo haberse evitado desde el momento 1. Bueno, el siguiente caso es un drenaje de un absceso posquirúrgico. Es un paciente masculino de 14 años, posoperado de apendicectomía, egresado a los 5 días de estancia intrahospitalaria. Regresa posterior a 5 días del posquirúrgico por presentar dolor abdominal y emesis de contenido gastroalimentario con fiebre. Se realiza una tomografía donde identifican una colección intraabdominal, se ingresa y se solicita el drenaje percutáneo. Entonces, esta es la imagen de la tomografía, donde vamos a correr el video y prácticamente hacia los cortes inferiores vemos que no hay una colección franca, hay cambios posquirúrgicos a nivel
del abdomen, pero en la parte de la pared y el hueco pélvico no se identifica una colección que sea susceptible de drenaje. Entonces, una cosa a veces es lo que ven el resto de los especialistas, y por eso siempre solicitamos valorar los estudios nosotros para saber qué es lo que vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar, cuál va a ser el abordaje, cuál es la vía más corta, cuál es el material que vamos a utilizar. Cuando nosotros decidimos hacer un procedimiento tenemos que saber más de una cosa. Entonces, siempre es indispensable ver la imagen para poder tomar las mejores decisiones. Este es el ejemplo, por ejemplo, de algunos, valga la redundancia, de algunos procedimientos con manejo multidisciplinario que hemos realizado. Estos drenajes de colección, por ejemplo, un paciente masculino, 52 años, es un paciente que tiene cáncer de vejiga, que se hizo una cistoprostatectomía radical con un urostoma derecho, hizo infección de tejidos blandos, tuvo apertura hacia el muslo izquierdo, estuvo tratado por cirugía plástica con manejo de VAC e injerto de piel en el muslo, hizo una fístula perineal adyacente a la bolsa escrotal con salida de gas y material fecaloide. Se hizo un estoma en asa de transverso para su derivación, y es un paciente que ha hecho estas colecciones recidivantes hacia la parte superior del pubis, esta tomografía sagital contrastada, donde vemos el contraste oral y donde se identifica esta colección hacia la porción anterior de la región púbica, en un paciente multitratado, multioperado, con un abdomen muy friable, con un abdomen de muy difícil recuperación. Vemos esta colección que cuando la colección aumentaba, se llenaba y abría de forma perianal. Entonces, la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, pues estaba muy minada y muy deteriorada. El cirujano, el coloprocto, ya no podía entrar a hacer otro aseo. La verdad es que las posibilidades de este paciente pues estaban siendo muy limitadas. Se trató de hacer este manejo multidisciplinario, se le puso un drenaje por vía percutánea en la región suprapúbica. Al tener este drenaje, la cavidad empezó a colapsar y la verdad es que el paciente logró cerrar la fístula y logramos quitar el drenaje posterior prácticamente a 3 meses de drenaje, así que bastante funcional. El siguiente caso es un drenaje y una escleroterapia de un quiste hepático. Es una paciente femenina de 52 años con un quiste hepático de gran tamaño que condiciona dolor y obstrucción intestinal con disnea. Tiene un drenaje previo con migración del drenaje a tórax. Fue colocado por un radiólogo no intervencionista aparentemente, y hubo migración hacia el tórax, hizo neumotórax, fue de muy difícil manejo. La paciente ya no aceptaba muy bien la colocación de otro drenaje, tenía mucho miedo, tenía mucha incertidumbre de que volviera a hacer neumotórax. Cirugía le comentó que no era candidata para cirugía abierta, dada la posibilidad de complicaciones y lesión de la vía biliar. Era pues quiste que le condicionaba mucho dolor y obstrucción intestinal. La paciente estaba posoperada de abdominoplastía, la cavidad abdominal estaba reducida, entonces tenía pues muy poca posibilidad de expansión. Tenemos aquí las imágenes de tomografía en el corte axial y en ultrasonido, donde identificamos este quiste de gran tamaño con un volumen estimado de 772 cc. Es un quiste complicado que está en adyacencia al domo del diafragma, entonces esa era la dificultad con esta paciente. Se le ofrece un manejo con catéter y realizar escleroterapias todos los días. Realizamos 10 sesiones de escleroterapia, tenemos ahí los cortes de tomografía con el catéter, esto prácticamente como al día 7 de estas sesiones diarias que se hacían de escleroterapia. Y prácticamente cuando tuvimos un gasto por catéter menor a 10 cc en 24 horas es que se decidió el retiro del catéter, y la paciente toleró todas las sesiones de escleroterapia de forma muy satisfactoria. Se dio de alta, se egresó a la paciente a domicilio y la citamos a control a 6 meses. Esta es la tomografía de control en 6 meses, donde el quiste prácticamente queda esclerosado por completo y donde vemos una respuesta completa. Esto después, obviamente, de que cirugía la hubiera valorado, de que nos hubiera comentado el caso, de que lo comentáramos con la paciente, de que la convenciéramos, de que le explicáramos los beneficios que tenía, de que ella
aceptara el procedimiento de que cirugía, aceptara tenerla a su cargo al menos 10 días. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Este manejo multidisciplinario, este convivir con el resto de los especialistas, pues al final el resultado es tener mejores alternativas para nuestros pacientes. Ya para concluir, me gustaría comentarles que, bueno, en radiología intervencionista decir un no a un procedimiento puede ser tan importante como decir un sí. Al evaluar cuidadosamente cada caso, considerar los beneficios, los riesgos, explorar las alternativas y tener en cuenta las condiciones y las consideraciones éticas, pues podemos asegurarnos de brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La toma de decisiones informada y ética va a ser esencial para mantener la integridad y la calidad de nuestra práctica médica, ¿no? Y termino con esta frase de no vas a poder ganar todas las batallas, así que elige bien las que quieres pelear. Es indispensable poder saber cuándo sí vamos a ofrecer un beneficio real, cuándo vamos a ser partícipes de una mejoría en el paciente y cuándo definitivamente no debemos entrar a complicar o a perjudicar más su condición. Entonces, pues es una invitación para sentarnos y analizar estos casos, pensarlos de forma clara, pensarlos siempre considerando la mejoría del paciente y lo que le podamos ofertar como radiólogos intervencionistas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación a este congreso. Buenas tardes.